Ya, lo logré. Ya no tuve que cambiar el computador, solo tuve que hacer espacio. Ahora sí, disculpen el, el traspié. Y ahora sí, vamos a iniciar la clase de hoy, donde vamos a tal vez repetir algunos conceptos que se vieron en semanas pasadas sobre temas, sobre todo en temas de debilidades y vulnerabilidades, pero en esta clase vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con seguridad de aplicaciones web. Bien, les aviso al tiro que esta clase o este tema de seguridad en aplicaciones web o seguridad web, eh, yo creo que podría hacerse un curso entero, un semestre entero sobre seguridad web solamente. ¿Ya? Hay muchos temas interesantes que van apareciendo, muchos detalles que hay que ir revisando, que se pueden ir complementando con distintos ejemplos y cosas como ese estilo. Lamentablemente en este curso, yo creo que le pasa a la gran mayoría de los temas que se ven en este curso, que quedan un poco cortos, ¿no? Sobre todo en algunos momentos específicos. ¿Ya? Yo creo que uno de esos temas, al menos el tema que podría alargarse mucho más, es tema de aplicaciones web, pero porque hay que revisar hartas cosas de distintos lugares. Solo vamos a tener una clase, tal vez dos. Al final de la clase vamos a ver si es que es necesario hacer una segunda clase de aplicaciones web, pero no más que ahí. ¿Ya? Y podría ser, como les dije anteriormente, un curso entero, un semestre completo haciendo este curso o este tema de seguridad web. Ok, ahí sí. Entonces, primero vamos a hablar sobre debilidades y vulnerabilidades que en el tema web tiene como una, una definición y una descripción bien específica. Primero vamos a hablar de debilidad. ¿Ya? Este concepto de debilidad viene por el hecho de, como, tal como dice aquí la diapositiva, la condición del software, del hardware, del firmware, de la aplicación, como de manera más general se está revisando, que bajo ciertas circunstancias puede contribuir a la aparición de vulnerabilidades. ¿Ok? Entonces, una debilidad, por ejemplo, es, haciendo una analogía, dejar la puerta de mi casa abierta. ¿Ok? Eso es una debilidad porque puede ser que se aparezca una vulnerabilidad que alguien entre a robar. ¿Ya? Pero el hecho de tener la puerta abierta per se no es una vulnerabilidad, no es un ataque, aún no he recibido un ataque, sino que es simplemente una debilidad que podría ser explotada. ¿Ya? Por lo general, las debilidades en el software están relacionadas con errores involuntarios de los equipos de desarrollo. Una mala elección de una función de hatch, por ejemplo, o una mala elección de una cierta librería, o una mala combinación de algunas piezas de software que estemos utilizando. ¿Ya? Hay muchos más ejemplos, pero esa es la idea. ¿Ya? La debilidad per se no representa un ataque, sino que podría ser luego contribuir a que aparezca una vulnerabilidad. ¿Dónde se pueden ver este tipo de debilidades? Existe una página que es la CWE de Mitre, yo creo que ya había aparecido Mitre anteriormente, donde hay una base de datos de debilidades enormes, cada una de ellas con un cierto identificador único, que luego cuando uno hace un análisis de seguridad de un cierto software, tiene que hacer la referencia de, mira, encontré esto, que según la CWE es una debilidad, es esta la debilidad, y obviamente también en la CWE aparecen maneras de cómo mejorarla. O sea, no sé, por ejemplo, uso de SHA-1 como función de hatch. ¿Ok? Eso es una debilidad, per se no es una vulnerabilidad, y la recomendación de CWE es cambiarse a SHA-256 o directamente SHA-3. ¿Ya? Eso es una debilidad, eso es un punto que podría ser potencialmente, eh, que esa debilidad podría contribuir potencialmente a la aparición de una vulnerabilidad en el futuro. Y que es una vulnerabilidad, ya derechamente una vulnerabilidad dentro del software,
es una instancia de una o más debilidades que puede ser explotada causando un impacto negativo a estos temas que son repetitivos en el curso: confidencialidad, integridad o disponibilidad. ¿Ya? Entonces, una vulnerabilidad ya derechamente es algo que se conoce, que es un vector de ataque que puede ser explotado y que sí o sí hay que arreglar. ¿Ya? Por lo general, las vulnerabilidades están relacionadas a versiones de ciertas librerías, donde ya se ha hecho un análisis, uno sabe que es una tal versión de esta librería, uno expone cierto valor y por lo tanto un atacante podría utilizar esa exposición para entrar al sistema y escalar privilegios o lo que sea. ¿Ya? También existe una base de datos de vulnerabilidades que es la CVE, también de Mitre, justamente tal como la base de datos de debilidades, hay un identificador único para cada vulnerabilidad y también cuando uno hace un análisis de seguridad de un cierto software, hace relación siempre a qué vulnerabilidad específica de esta base de datos de la CVE uno está contribuyendo. Eso. Entonces, una vez que ya definimos qué son debilidades y qué son vulnerabilidades, vamos a meternos derechamente en vulnerabilidades del mundo web. ¿Ya? Las siguientes clases, creo que esta, la próxima, creo que son tres, donde vemos vulnerabilidades en entornos específicos. Hoy día va a ser web, el jueves puede que vuelva a ser web, tengo que revisar bien qué clase hay. Después hay inteligencia artificial, IoT, hay como otras cositas que se ven vulnerabilidades. Pero ya estamos a nivel de aplicación. ¿No? Ustedes en clases pasadas vieron vulnerabilidades o cosas en temas de sistema operativo y ahora estamos viendo vulnerabilidades en aplicación y en particular ahora estamos en web. Primero vamos a empezar con los modelos de amenaza, o sea, de qué manera uno interpreta la amenaza en el mundo web. Em, Aquí le faltó una animación a mi... Dame un segundo, que me voy a cambiar de share, porque esto debería estar animado y no lo estoy animando. Entonces, para aprovechar, eh, ya les voy a volver a compartir. Ok, ya, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora los modelos de amenaza en el mundo web, o sea, de qué manera un atacante podría realizar alguna acción indebida dentro del mundo web. Y por lo general uno divide esto en cuatro escenarios o contextos o modelos de amenaza, que es el concepto más preciso. El primero es derechamente un sitio malicioso. O sea, el sitio está construido para ser malicioso de tal manera que uno podría, por ejemplo, robar credenciales, cosas así. El primer modelo de amenaza uno lo relaciona, por ejemplo, con phishing. ¿Ya? En phishing, el atacante construye un sitio malicioso que está hecho para robar credenciales. ¿Okay? Es el primer modelo, el más directo. Yo creo que es que el sitio es el malicious. El segundo contexto es que hay un recurso externo que es malicioso. Ya cuando, tal vez esto debí haberlo dicho antes, pero esta clase supone que ustedes tienen algo de conocimiento de cómo construir una aplicación web. Ya, yo no voy a gastar tiempo en explicar algunas cosas de desarrollo web, que espero que puedan tener al menos alguna idea sobre qué significa construir una aplicación web. Eh, Eso, si tienen alguna duda, me avisan de todas maneras y podemos resolverlo. Bueno, en cuando uno desarrolla una aplicación web, por lo general siempre va a buscar recursos externos, ya sea algún código en JavaScript, ya sea una biblioteca de CSS,
ya sea imágenes, no sé, puede ir a buscar cualquier harto recurso externo. Y una modelo de amenaza es que ese recurso externo sea malicioso. O sea, el sitio en per se no es malicioso, pero el sitio, cuando uno carga la página, va a buscar un recurso, un JavaScript, ese JavaScript podría ser malicioso. Entonces, ese es otro modelo de amenaza que también es importante enfocarnos para poder prevenir ataques que podrían venir desde ese modelo. Tercer modelo tiene que ver con un ataque a la red. Básicamente que alguien puede interceptar o revisar la comunicación que hay entre un cierto cliente y un servidor. Entonces puede haber ahí un atacante que pueda estar monitoreando ese canal de comunicación y cambiando información, por ejemplo, que puede viajar entre el servidor y el sitio. Entonces, perdón, el cliente y el servidor. El cliente es honesto, el servidor es honesto, pero puede haber alguien eh, monitoreando la red que podría ser malicioso. Ese es el tercer modelo. Y un cuarto modelo es que es un ataque de malware en que el servidor inyecta, vamos a ver más adelante qué significa esto, pero inyecta algún tipo de programa, de software, de pieza de código en el cliente para que el cliente actúe de manera equivocada o maliciosa, ¿ya? Pero ese cliente, el usuario no sabe, pero en realidad el modelo de amenaza o adversario está en su computador, en su dispositivo, ¿ya? Entonces eso es un cuarto modelo de amenaza donde se puede instalar un malware en el dispositivo del cliente. Um, También uno podría decir que son un quinto modelo de amenaza que son los usuarios, los maliciosos, ¿ya? Entonces yo quiero romper una página, por ejemplo, un sitio. Entonces ahí es el usuario el que es el malicioso y que tiene el objetivo de poder atacar un sitio que está disponible públicamente, que está ahí tranquilito, sirviendo algún tipo de información, pero que son los usuarios también los que podrían ser los que atacan el sitio. Entonces, estos son los distintos modelos que existen de amenaza en entornos web y que el objetivo o la idea es que cuando nosotros construyamos aplicaciones web, tenemos que ponernos en todos estos escenarios, hay que ponernos en cada uno de los escenarios donde pueda existir un vector de ataque y prevenir justamente los potenciales ataques que podrían surgir a partir de ese escenario específico. Entonces, ¿cómo luce una página web convencional? ¿Ya? Entonces, esto es algo que hacen ustedes el día a día, cada vez menos, siento yo. O sea, hace algún tiempo leí que la gente ya no se mete a Chrome, a Firefox, a lo que se llamaba anteriormente navegar por la Internet, sino que ahora mucho más gente ¿qué es la Internet para mucha gente? Es Instagram, es TikTok, es Facebook. No salen de ahí. A lo más tal vez cursos, si es que están estudiando aquí, o ChatGPT, si es que lo utilizan, pero hay poco, o cada vez menos, de navegar por la Internet, de irse de sitio a sitio, ¿no? Sino que hay mucha interacción, o mucha gente, la única interacción que tiene a través de Internet es a través de estas aplicaciones, de estas plataformas, y que uno puede pensar fácilmente que para un usuario común, dependiendo del tipo de uso que lee, pero es bastante plausible de que un usuario no se salga de Instagram nunca. Ahí tiene todo. Eh, Tiene poder chatear con su gente conocida, tiene poder informarse, puede ver algunos videos a través de Reels, no sé, hay un tipo de usuario de que este concepto de navegar por Internet cada vez se utiliza menos. Pero en este curso vamos a suponer de que todavía existe y por lo tanto una página web convencional luce más o menos de este estilo. Ya está un pantallazo en la página de la tercera. Eh, no sé de hace cuánto es este pantallazo, pero da un poco lo mismo. Y acá hay ciertos elementos que uno comparte cuando va trabajando o va visitando distintas páginas web, que son los siguientes. Primero, casi siempre hay publicidad. Ya sea banners de publicidad, ya sea alguna sección específica de la página con publicidad,
ya sea pop-ups que aparecen de publicidad, pero eso es pan de cada día de navegar por Internet, que aparezca publicidad en las páginas. También, como les dije anteriormente, por lo general cuando uno construye una aplicación web siempre se hace de librerías externas que uno va a utilizar y buscar ciertos recursos, ciertos códigos de JavaScript, ciertas bibliotecas CSS o lo que sea, ¿no? Uno puede, o algunos elementos que me permitan, no sé, dar alguna animación dentro de mi página, lo que ustedes se imaginan, pero es este concepto de las aplicaciones web van a buscar librerías externas por lo general. También, además de ir a buscar librerías externas, hay ejecución de JavaScript local. O sea que la página misma, el sitio, viene con un cierto código JavaScript que ejecuta localmente, que se guarda localmente y que puede ser o que es necesario para poder tener una buena interacción con el sitio. También hay unas páginas, no sé si cada vez menos, cada vez más, no tengo muy bien el dato, pero que ocupan iframes, que básicamente un pedazo de mi sitio, pongo un iframe y dentro estoy cargando otro sitio. ¿Ya? Eso básicamente para lo que se utiliza iframe. Entonces también estoy voy a ir a buscar información de otro sitio para mostrarlo en mi sitio específico. Y también, obviamente, está la carga de imágenes, ya sea imágenes locales o imágenes externas que va a buscar el sitio a otro lado. Todos estos elementos son muy comunes en una página web y todos estos los elementos son potencialmente un vector de ataque, ¿ya? Dependiendo de cuánto publicidad uno tenga, dependiendo de cuánto librería externa, dependiendo de cuánto JavaScript, cuánto iframe o cuántas imágenes, qué tan vulnerable o qué tan débil podría ser una cierta aplicación web. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos elementos trae consigo potenciales vulnerabilidades que hay que poder tocar, resolver y analizar de manera exhaustiva, ¿ya? Entonces, el mundo web es un mundo altamente vulnerable justamente por el uso, a veces de manera indiscriminada, de estos tipos de recursos externos sin mayor eh, comprensión de los vectores de ataque que uno va incluyendo, entre otras cosas que podría estar incluyendo el uso de tanto elemento externo, que hace como un problema súper grande. Y no por ello, cargar todo localmente me mantiene seguro, ni mucho menos, pero obviamente entre más cosas externas ocupen, menos control tengo de ellas, por lo tanto podría ser más problemático. Para ello, un poco para ir empezar a mostrarles de qué manera se pueden subsanar las distintas vulnerabilidades y debilidades que se entran en en una aplicación web, vamos a hablar de algunas políticas que se han establecido dentro del desarrollo web para justamente prevenir algunos tipos de ataques y cosas que pueden estar sucediendo. Y el primero de ellos es lo que se llama el Same Origin Policy o política del mismo origen o SOP por sus siglas en inglés, ¿ya? ¿De qué habla el Same Origin Policy? Lo primero que tengo que especificar es a qué le vamos a denominar origen. Ya, origen es un concepto que se utiliza harto en desarrollo web eh, y está bien especificado de qué es el origen. El origen se compone de tres partes que son las siguientes. Ya, este es un ejemplo de una página, de una URL, de una dirección. Y esta página, esta URL, esta dirección, tiene tres partes que van a constituir el origen. Primero, tiene un cierto protocolo, ¿ya? Que es la manera en que se va a comunicar este sitio con el cliente que lo esté accediendo. En el caso que se muestra aquí, el protocolo es HTTPS, podría ser HTTP, podría ser FTP, podría ser SSH, podría ser gRPC. Hay muchos protocolos de interacción, de comunicación, ¿no? Pero es importante que el protocolo es parte del origen.
La otra parte del origen es el dominio, que es básicamente la dirección donde se va a estar comunicando mi cliente. Ya hay el dominio está establecido por el TLD, o el .cl, el .com, .ar y todos los subdominios que vengan para arriba. ¿Ya? Yo tengo a.b, .c, .d, .e, .f, .cl. Todo eso para atrás es el dominio de un sitio. Eso. Y la última parte es el puerto de comunicación. Yo puedo tener un cierto que por lo general está bien relacionada con el protocolo que uno utiliza, pero no es siempre así que siempre se debe establecer que dentro del origen está el puerto en el que me estoy comunicando. ¿Ok? Entonces el origen siempre va a tener estas tres partes, es protocolo, dominio y puerto, o protocol, host y port en inglés. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una comparación con esta URL que tiene un protocolo, que es HTTP, dos puntos, slash, sale con la bachelet. Tiene un dominio, que en este caso es store.company.com. Tiene un puerto intrínseco, que es el puerto de comunicación HTTP, que por lo general, por convención, es el puerto 80. Y tiene un path, que es /dir, /page, /.html, pero como podrán dilucidar, el path no es parte del origen. Entonces, cuando tenemos una política de mismo origen, uno tiene que comparar otros orígenes para ver si es que son el mismo origen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otras direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí en el primero, que es http://store.company.com/dir2/other.html, si yo comparo ese primero con la URL más arriba, el resultado es que tienen el mismo origen, ya que comparten protocolo, comparten dominio y comparten puerto, y solo el path difiere. ¿Okay? En la segunda también lo mismo, solo el path difiere y por lo tanto comparten el mismo origen. El tercero ya es distinto porque en este caso hay un protocolo diferente, es un HTTPS y el origen y en la otra URL era HTTP, por lo tanto son de protocolos distintos y por lo tanto, aplicando una política de Same Origin Policy, va a fallar porque son orígenes distintos ya que son protocolos diferentes. Eso, el cuarto difiere por puerto, si bien estoy comunicándome en HTTP, ocupa el puerto 81 para la comunicación aquí en la cuarta dirección, y eso es distinto al puerto por defecto que es el 80, por lo tanto es un puerto diferente y es un origen distinto. Y el último, bueno, es totalmente es un host distinto, ya que el host es todo, el dominio, es todo lo que hay después del protocolo, por lo tanto, news.company.com es distinto a store.company.com, por lo tanto, falla la política del mismo origen. ¿Para qué se utiliza la política del mismo origen? Es para la comunicación entre páginas, entre aplicaciones web. Ya lo vamos a ver más adelante, pero justamente cuando yo soy una cierta página web y me estoy comunicando con otra, ya sea para leer algún recurso, ya sea para escribir algún recurso, por lo general uno aplica una política de mismo origen y restringe la comunicación entre aplicaciones de distinto origen. ¿Ya? Vamos a ver a continuación qué significa eso. Bueno, en esta página esto es lo que a ver, debería haberle dicho. En esta presentación está llena de estos pies de página con explicaciones muchísimo más detalladas de lo que voy a darle yo. ¿Ya? Así que si están interesados en temas de desarrollo web, en particular en seguridad web, tienen que ver todo lo que hay en la página de desarrollo de Mozilla, que es súper buena, súper completa. Y está básicamente la Biblia sobre qué temas de seguridad web. Entonces, estas
esta política de same origin tiene ciertas reglas que son las que voy a describir a continuación, bastante resumidas, y les reitero, la idea es que puedan revisar esta página de desarrollo Mozilla si quieren más información. La primera, estas son reglas, vamos a ver después de qué significa. Cuando ustedes abren un recurso web, y se les abre con una cierta URL que, por ejemplo, cuando uno abre unos pop-up, la URL aparece con about blank o de repente aparecen con JavaScript. Esas páginas que se abren, ese recurso que se abren con esa URL, heredan el origen de quien los creó. Yo, o sea, tengo una cierta página que tiene un cierto origen, y si esa página crea un recurso que tiene esta URL, entonces esta URL o este recurso tiene el origen de quien los creó. Hay como una herencia del origen de quien los creó. Esto es para ver qué origen tiene esa página. No existe el origen about blank. Entonces, ¿qué origen le voy a dar a ese recurso? Le voy a dar el origen de dónde nació ese recurso. Eso. También, cuando yo tengo un recurso en un subdominio, por ejemplo, estoy en un subdominio que es a.dcc, no, mejor, a.uchile.cl. Cuando yo tengo ese recurso, tengo una página, imagínense, cuando hablo de recurso, imagínense una página que se abre y tiene esa URL arriba, a.uchile.cl. Ese recurso puede cambiar su origen, ¿ya? Y en vez de que sea a.uchile.cl, hay un atributo que se llama el document.domain, donde esa página, ese recurso, podría cambiar su origen a uchile.cl. Eso está permitido, que un subdominio cambie su origen a un superdominio. ¿Cuál es la idea de esto? Imagínense que tenemos a.uchile.cl y esta página quiere ir a buscar una imagen que vive en uchile.cl, por ejemplo, el logo de la universidad. Entonces, si aplicaba una regla de Same Origin Policy estricta, ese a.uchile.cl no podría ir a buscar el recurso, la imagen, el logo de la universidad a uchile.cl, porque tiene el dominio distinto. Entonces, lo que tiene que hacer esta página es, aplicando el atributo document.domain, cambiar su origen a uchile.cl. O sea, ahora va a buscar la imagen, en vez ese request del logo ya no viene de a.uchile.cl, sino que viene de uchile.cl, ya que este recurso aplicó el cambio a un superdominio. Entonces, de esa manera, lo que permite es que los subdominios puedan ir a buscar recursos a superdominios de ellos mismos. Ya los subdominios tienen acceso a los recursos que hay en los superdominios. Eso tiene que ver con el cambio de origen de un subdominio. Y por lo general se permiten escrituras y embedding a otros orígenes. ¿Ya? Las lecturas son más restringidas. Entonces, aquí lo que tienen que imaginarse es lo siguiente. Cuando ustedes están desarrollando web, sobre todo si es que están ocupando JavaScript, por lo general uno, para ir a acceder a algún recurso, alguna página, algún dato, alguna información, ocupa un fetch, ¿ya? Que se llama en JavaScript, que es ir a leer lo que otra página me está entregando. Esas lecturas con fetch a otros dominios, perdón, a otros orígenes, están por lo general súper restringidas. O sea, yo, si estoy en uchile.cl y quiero ir a buscar, utilizando fetch, un recurso de google.com, no me va a dejar. ¿Ya? No se pueden hacer ese tipo de lecturas. Sí se pueden hacer escrituras. Yo podría hacer un post, por ejemplo, a ese otro recurso. O también, y esto es lo más común que se hace, es que se hace embedding a otros orígenes. Pero los embeddings
que son como elementos metidos. No sé cuál es la traducción de embedding. Metido, no es la mejor, pero bueno, voy a seguir hablando de embedding para no confundir. El embedding es lo más típico que uno utiliza para ir a buscar recursos externos. Pero los embeddings están restringidos a ciertas partes del código que uno puede tener en una aplicación web. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos recursos que yo puedo embedar, mejor dicho, en mi página que vengan de otros orígenes? Un script en JavaScript. Entonces, yo ocupo este tag HTML script y aquí en source yo puedo poner algo que venga de otro origen. ¿Ya? Y la política, la regla de Same Origin Policy deja que uno pueda hacer ese tipo de embedding a un recurso de otro origen. Así también uno va a ir a buscar una librería CSS, una imagen, un video o un audio, una tipografía o incluso cargar un iframe. ¿Ya? Hay ciertos lugares dentro del desarrollo web donde uno sí puede ir a buscar recursos de otros orígenes y no va a haber mayor problema. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en la lectura, utilizando fetch en mi código JavaScript, que está muy restringida y que por lo general uno no le permite poder hacer esa lectura a un recurso de otro origen. ¿Ya? Eso con respecto a Same Origin Policy. También, esto pueden leer mucho más en la página de desarrollo de Mozilla, parte de seguridad web. Ahora bien, entonces, les dije que por lo general está súper restringida la lectura de recursos de un origen a otro distinto, pero uno puede establecer una cierta permiso, por decirlo de alguna manera, para que pueda compartir un cierto recurso a un origen distinto al mío. Eso es lo que se llama un Cross Origin Resource Sharing o CORS, que si han estado haciendo desarrollo web, es un error que aparece bastante frecuente, ¿ya? Que uno quiere buscar algo, el navegador le restringe ir a buscar un recurso y le aparece error de CORS, y falta un CORS. Entonces, ¿cómo puedo yo permitir la lectura de un contenido de origen distinto? Imaginemos que yo tengo una página que quiero. La idea de la página es que otros sitios se puedan alimentar de ella y puedan utilizarla, ¿no? Por ejemplo, voy a dar el primer ejemplo personal. En Random Chile, nosotros tenemos un servicio que genera aleatoriedad cada un minuto. Ya tenemos un, se generan 512 bits aleatorios y se van generando cada un minuto. Nosotros queremos que esa la teoría pueda ser utilizada por otras aplicaciones web, ¿ya? Para lo que sea, pero nosotros queremos. Si son de otros orígenes, por lo que hemos conversado anteriormente, o sea, si no son random.chile.cl, no podrían alimentarse o leer este recurso, estos bits aleatorios. Entonces, ¿de qué manera se podemos nosotros como dueños de random.chile.cl, permitir que otros me puedan leer este recurso? Se establece lo que se llama un Cross-Origin Resource Sharing, un course, que se establece con un header dentro del protocolo HTTP. Entonces, en este ejemplo tenemos un cliente que quiere, que viene de este origen, foo.xa. Aquí le falta un poco de origen, pero imagínense que viene de este origen, que quiere lo que hay en /doc. Y eso le llega al servidor. Y el servidor tiene que devolver la respuesta con un cierto header, que es que yo permito el access control de otros orígenes. En particular, aquí el valor asterisco quiere decir todos, ¿ya? Yo comparto este recurso /doc con todos los orígenes que existen.
o yo puedo establecer dominios específicos a los cuales yo quiero compartir. Ya sea, por ejemplo, que yo tengo una cierta aplicación eh, en Random Chile y que hay algo que solo quiero compartir con el DCC o con, no sé, o con un servicio de random pero que funciona en Estados Unidos. Entonces yo tengo que establecer ahí que dentro de mi respuesta solo viene el allow origin de ese otro sitio específico, pero el resto de los dominios o el resto de los orígenes no quiero entregarles información. ¿Ok? Entonces, de esta manera, uno puede establecer comunicación entre distintos orígenes, permitiendo la lectura de ciertos recursos, eh, utilizando esta cosa que se llama CORS, o como política, no sé cómo llamarle, pero esta técnica que se llama CORS, que se establece en este header en la comunicación HTTP. Eh, También hay mucho más en la documentación de Mozilla. Eso fue una pincelada, yo diría, sobre temas de Semi-Origin Policy, de compartición de recursos entre distintos eh, orígenes y dominios en web. Esto va a tener repercusiones más adelante cuando hablemos directamente de ataques. Ahora bien, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de cookies. ¿Ya? La cookie, bueno, si tienen también una experiencia en web, saben lo que es una cookie. Para los que no, se puede imaginar con un cierto valor, token de información que uno va compartiendo cuando uno va navegando en un cierto sitio que podría o no contener información sobre uno mismo, sobre el usuario que está navegando, sobre lo que he hecho anteriormente, o cosas como ese estilo. Es como un token de seguimiento que permite, por ejemplo, cuando yo me logueo la página y yo abro una nueva página, la página ya sabe que estoy logueado y no me va a preguntar cada vez que voy a buscar un recurso eh, cuáles son mis credenciales. ¿Ya? Si yo me logueo una vez, después, por lo general, tiene una etapa de vida, pero yo puedo navegar tranquilamente por la aplicación web sin que me pida cada rato las credenciales, porque tengo una cookie que se va repartiendo entre los distintos requests que voy haciendo entre mi navegador, entre el cliente y el servidor. Esas cookies, ese pedazo de información, ese token que se va compartiendo, es necesario meterle medidas de seguridad, justamente, por ejemplo, para que no me roben una cookie. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que yo entro a la página del banco, pongo mis credenciales y el banco me asigna una cookie. Si esa cookie llegara a ser robada y utilizada en otro computador, la aplicación lo que va a suponer, obviamente esto hay distintas capas, pero al menos a nivel más directo, la aplicación va a suponer de que soy yo mismo, porque yo me logueé, se me creó la cookie, la aplicación no sabe que me robaron la cookie, que están accediendo desde otro lado, y por lo tanto la página le dice, ah, tú eres Camilo Gómez, ok, aquí está la información de tu cuenta y puedes hacer lo que quieras. Entonces es muy importante mantener medidas de seguridad sobre las cookies, ya que en particular requieren este estilo de robo de credenciales o escalamiento de privilegios. Entonces, hablemos sobre cookies. Las cookies tienen ciertas propiedades que es importante definir cuando uno crea una cookie. La primera se llama expires, que es la fecha en la cual el navegador debe borrar la cookie. Ya uno establece dentro de la comunicación del servidor cuánto va a durar la cookie. ¿Ya? Y esto es, por ejemplo, cuando ustedes entran en la página de un banco y después de un cierto tiempo les pregunta si están ahí todavía logueados, es porque lo más probable es que la cookie va a expirar pronto. Entonces, si es que ustedes no les dicen nada, pasa el tiempo, la cookie expira y por lo tanto cuando yo quiera volver a entrar, el navegador no va a tener ninguna cookie, por lo tanto el servidor me va a pedir nuevamente las credenciales. Y eso es la propiedad de expires. Secure establece si la cookie se puede mandar solamente por HTTPS y no por HTTP. Yo creo que vieron, pero la gracia de HTTPS es que se establece un canal encriptado y autenticado
de comunicación entre el cliente y el servidor. Por lo tanto, si yo envío cookies por un canal no HTTPS, es decir, si envío cookies por un canal HTTP, podría estar siendo monitoreado y podrían robarme esa cookie en la comunicación que hay entre el cliente y el servidor. Por eso que uno establece que tiene que haber una propiedad secure para que solamente las cookies se compartan por HTTPS y si hay una conexión HTTP, no se mandan cookies por esa conexión. HTTP only es otra propiedad que establece que la cookie solo se puede leer por una comunicación HTTP o HTTPS y en particular no permite que un código de JavaScript que se está ejecutando en la aplicación pueda acceder a esa cookie. ¿Ya? Esto lo que genera finalmente es que la cookie se almacena en un lugar específico dentro del espacio de almacenamiento del navegador donde un código JavaScript no tiene acceso a ese espacio. ¿No? Pero sí, la cookie viaja en la conexión HTTP, pero un código JavaScript local no tiene acceso a ese espacio y por lo tanto no puede leer lo que hay en la cookie. Y eso se establece con la propiedad HTTP only. Domain también, si no está definido, o sea, cuando yo vengo a una cookie y no está definido el domain, solo aplica para este Fully Qualified Domain Name, o sea, la URL que aparece arriba. ¿Ya? Si está definido, aplica para esa y sus subdominios. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué tipo de uso le quiero dar a la cookie, tengo que establecer si quiero definirla solo para un dominio específico o si quiero que también se pueda compartir entre los subdominios de una cierta URL, ¿ya? Cierta dirección. Entonces, se hace con la propiedad domain y tiene que ver mucho con el tipo de aplicación que tengo, el tipo de uso quiero dar a la cookie, qué espacios dentro de la aplicación tengo, si está bien que esos distintos espacios reflejados en distintos subdominios compartan la cookie. Aquí se me ocurre, por ejemplo, no sé si ustedes han interactuado, pero la página de Servicio de Impuestos Internos es un enredo gigante, uno va siguiendo la URL que se van redirigiendo y va saltando de subdominio a subdominio, súper extraño. Entonces, para ese tipo de aplicaciones muy enredadas, hay que definir que domain, que la cookie se pueda ir compartiendo para que uno se loguee una pura vez y después la aplicación vaya jugando, dependiendo del lugar a donde uno quiere dirigirse. Path, un poco parecido a dominio, si está definido, aplica por una cierta ruta específica, por un cierto path, y no para todo el dominio, también, dependiendo un poco de la aplicación. Hay algunas cookies que yo quiero que se mantengan solo para un cierto path, pero para otras partes de mi aplicación fuera de ese path, no quiero que se comparta esa cookie. Same site también define en qué casos enviar cookies ubicándose en otro origen. Ya imaginémonos entonces ahora, para explicarle el same site, es que yo estoy en un origen y quiero ir a otro, ¿eh? O llego a un cierto origen de algún lado. Esto ahí tiene tres valores. Está lo que se llama el lax, que es que la cookie se muestra a pesar de que yo vengo desde otro origen. ¿Ya? Strict quiere decir que la cookie solo se muestra si es que vengo del mismo origen. Eh, y none, no recuerdo ahora la diferencia entre lax y none. Ah, creo que el lax no es que se muestre cuando vengo de otro origen, sino que se muestra a pesar, por ejemplo, cuando abro la página por primera vez, no estoy viniendo de otro origen, estoy viniendo como de la nada, de ahí la cookie sí se utiliza, eso se llama lax, ¿ya? Para abrir, por ejemplo, cuando yo quiero mostrar información de la página eh, definida por algún tipo de estilo que le quiero mostrar a un distinto usuario, cosas así, se ocupa el lax. El strict es para que definir que solo se comparte la cookie si es que viene del mismo origen, y el none es que no voy a compartir el origen, la cookie con nadie. Eso. Todas estas cosas, todas estas propiedades, uno las puede definir como en dos partes en la comunicación que uno establece en su servidor web o también como prefijo de la cookie. ¿Ya? O sea, hay distintos prefijos que uno puede utilizar dentro del contenido de la cookie para establecer cada una de estas propiedades. ¿Ya? Por esta parte
creo que no es tan importante, pero al menos para que entiendan cuando vean, si están viendo alguna cookie y ven algún tipo de estos prefijos, entiendan a qué refieren. ¿Ya? En particular el prefijo guión, guión bajo, host, guión, tiene que ver con secure, con domain, con path, y el guión, guión bajo secure tiene que ver con la propiedad de secure. Esto y mucho más lo pueden ver en la página de desarrollo de Mozilla. Ok, entonces establecimos de que una cookie se puede establecer a un cierto origen. En particular, ¿puedo asociar una cookie a un TLD, a un punto .cl? Entonces, ¿qué pasaría? Si yo creara una cookie con el dominio CL, la cookie va a ser enviada a todos los sitios que tengan punto .cl. ¿Ya? Y eso obviamente no estaría tan bueno. ¿Ya? Por ejemplo, si bloqueamos cookies en TLD, o sea, ya no se puede ocupar en el punto .cl, ¿qué pasa para las páginas del estilo co.uk o .com.ar o algo como ese estilo? Entonces, ahí la cookie ok, ya no se puede compartir entre el UK, pero puede compartirse en el co.uk. Entonces, ¿dónde ponemos el límite de a qué nos podemos referir con un dominio para que pueda ser compartido, para que la cookie sea compartida con todos esos sitios? ¿No? Y existe una lista hecha un poco a mano con todos los dominios superiores que uno puede, que tiene restricciones para poner dentro del dominio de una cookie y por lo tanto no va a ser compartida con todos esos sitios. ¿Ya? Existe esta lista que es la de Mozilla, la lista de sufijos. Uno puede entrar y ver una lista gigante de sufijos que uno no puede definir dentro de la cookie para que no sea compartida dentro de todos esos sitios. ¿No? Así que eh, eso, pueden revisar ahí para que vean un poco las limitantes y porque de repente algunas cosas, y esto, obviamente todo esto está pensado para evitar vectores de ataque, por ejemplo, que se puedan compartir cookies de manera discriminada por toda Internet o por una gran parte de Internet. Seguimos. Hay algo que se llama integridad de recursos externos que tiene que ver con lo siguiente. Imaginémonos que tienen, a ver si ya sé. Sí. Imaginemos que tienen ustedes una aplicación web que están desarrollando y que dentro de lo que necesitan como recurso externo es un cierto código JavaScript que lo está proveyendo un origen distinto al de ustedes. Pongámosle que están buscando código JavaScript para hacer una animación de un reloj. ¿Ya? Entonces, hay un cierto origen, es clock.com, le vamos a llamar, que le está entregando un código JavaScript y ustedes dentro de sus cabeceras HTML van a buscar ese código de JavaScript y lo ejecutan. Ustedes no tienen mucho control sobre ese valor. Ustedes más o menos confían de que el código de JavaScript que le están entregando funciona y que se lo están entregando de buena manera. Imaginemos que ustedes no se enteran y que clock.com, está siguiendo el ejemplo, ahora se lo adueña otra empresa y que por lo tanto hay una empresa que tiene tiene mucha maldad en su corazón, los dueños de la empresa, y a través de todas las librerías externas que estaban proveyendo, empiezan a meter código malicioso. Entonces, su aplicación que buscaba este recurso para animar un reloj, ahora no se están dando cuenta y se le están metiendo un código JavaScript que está permitiendo, por ejemplo, robarle las credenciales a sus usuarios, por decir algo. Entonces, ¿de qué manera ustedes como desarrolladores web pueden asegurarse de que el contenido que viene de este recurso externo es realmente lo que ustedes quieren y no ha sido modificado? Para ello se utiliza una llamada de lo que se llama dentro del script de JavaScript de integridad. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, tienen un recurso que es un código de JavaScript que viene desde example.com y más encima ustedes establecen un código de hash que quieren comparar cada vez que van a recibir este recurso. Entonces, lo que hace esto es que cada vez
que reciben el recurso example.framework.js, les aplica la función de hatch. ¿Cuál función de hatch? La que establecen aquí en SHA-384. Y lo que resulta de lo que recibieron, de la función de hatch aplicada a lo que recibieron, se compara con este código de hatch y solo se carga este recurso externo si es que los hatches son iguales. Esto implica que ustedes en algún momento revisaron con detalle example-framework.js, revisaron con detalle el código de ese JavaScript. Dijeron, sí, esto es lo que quiero, no tiene ni más ni menos. Le calcularon esa función de hatch y dejaron en su aplicación web el código de hatch. Por lo tanto, si es que en el futuro este example-framework.js cambia, ya que sample.com se volvió malicioso y les quiere meter código, eso va a implicar que el código de hatch que se ejecute, se calcule a este nuevo recurso JavaScript va a ser distinto al que ustedes establecieron y por lo tanto ese recurso no se va a cargar dentro de su aplicación web. Entonces esto es una manera de prevenir cambios indeseados en recursos externos que solo se cargan los recursos que ustedes quieren, que parte de su diseño de la aplicación establecieron como los recursos válidos. Entonces, eso, esta parte de integridad es el hatch codificado en base 64 y también tiene que ver con el cross origin, si el recurso es de otro origen, en particular Anonymous quiere decir que no quiero enviar credenciales mías ni nada, quiero ir a buscar este recurso de manera anónima. Hay otro cross origin, no me acuerdo en este momento cómo se llama, que uno le envía ciertas credenciales. Imaginémonos que para ir a acceder a un cierto recurso, ustedes necesitan entregarle o decirles, este es mi token o algo como ese estilo. Entonces uno puede ir a cambiar la manera en que va a buscar ese otro recurso, ya sea de manera anónima o enviando algunas credenciales que fueran necesarias para cargar este recurso. Eso es lo que se llama integridad, el recurso externo, y uno lo puede utilizar con todos los recursos externos, uno lo puede hacer a nivel de código HTML, de esta manera, o incluso uno lo puede poner dentro de lo que se llama la Content Security Policy, la política de seguridad del contenido a nivel de servidor web. ¿Ya? En Nginx, por ejemplo, uno puede establecer esos códigos de hatch que quiere ir a buscar de ciertos recursos que va a buscar mi aplicación. Eso, sigamos. Bueno, lo que les decía, si el hatch no coincide, el recurso no se carga en la aplicación. Ok, ahora vamos a pasar a vulnerabilidad de inyección. Todavía me queda algo de tiempo. Que yo creo que esta es la parte más directamente más relacionada a ataques dentro de desarrollo web. Y es lo que uno por lo general siempre observa y se topa cuando está viendo temas de aplicación y seguridad de aplicaciones web. Vamos a partir con una bien conocida que se llama Cross-Site Scripting, o por sus siglas en inglés XSS. Eh, ¿Cómo funciona un Cross-Site Scripting? Tiene varias maneras de funcionar, pero básicamente, para resumidas, es poder inyectar código de JavaScript que pueda ser ejecutado de manera maliciosa, ya sea en otros dispositivos o incluso en el servidor de la aplicación. ¿Cómo funciona? Un ejemplo de juguete de cross-site script. Imaginémonos que tienen una aplicación web que es un foro, ¿ya? Donde cada persona puede postear mensajes y el resto de los usuarios ve lo que se postea en esos mensajes. Entonces tenemos un atacante que envía el siguiente mensaje en el foro. Se pone el título importante, luego dentro del cuerpo del mensaje está, lean esto es muy importante, y después inyecta un código JavaScript que lo que hace es cada un segundo aparece un pop-up de hola, 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 hola al usuario que está leyendo este mensaje. Entonces, esto es lo que hace el atacante, envía este post, lo envía al servidor y luego un usuario común, cuando va a buscar los mensajes, cuando hace un get de los mensajes,
Eh, sí, esa parte del código PHP es tan importante. Pero lo importante aparte, cuando hay un visitante que va a buscar un get de los mensajes, les van a aparecer los alertas que están metidos dentro del cuerpo del mensaje, que es un código JavaScript malicioso. ¿Ya? Eso se llama un cross-site scripting, que un atacante pudo ejecutar código JavaScript en el dispositivo de otro usuario de manera maliciosa. ¿Sí? Un ejemplo bien típico es este, donde usuarios pueden volcar información y los mismos usuarios ven esa información. Eso es un foro, básicamente, pero puede ser cualquier tipo de aplicación que tenga esa estructura y eso es bastante vulnerable a ataques de cross-site script. Eso, después de un tiempo el programador se da cuenta de que algo raro está pasando y le aparece una alerta de que no se le permitan crear más diálogos. Eso es un ejemplo bien específico de cross-site script. Entonces la pregunta sirve solo para molestar, solo para que le aparezcan muchos mensajes de alerta al usuario. No, uno puede ser un poquito más astuto y poder crear un cross-site scripting con un código de JavaScript un tanto más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Malicioso o eh, sí, que haga más daño. Un poco Imaginemos lo siguiente. Hay un cierto foro donde yo pongo mi usuario y mi contraseña y aparecen los mensajes que otra gente postea. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, imaginemos que este mensaje importante, el que dice lo importante, fue escrito por la misma persona del ejemplo anterior que quiere atacar, pero ahora el código script, el código de JavaScript, no es una alerta, sino que algo un poquito más interesante, que es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código JavaScript que se va a ejecutar en el cliente del usuario honesto? Primero, va a sacar lo que hay escrito en username y password. Imaginemos que esta persona pone esto, después pone sus credenciales para poder entrar, y una vez que pone las credenciales, se va a ejecutar este código script. Luego, lo que hace es que en esta forma, este formulario que está aquí, en alguna parte hay un botón de login, y lo que está haciendo es interceptando ese botón login para que cuando se apriete ese botón de login se realice lo siguiente. Se establece un campo data donde va a ir el username y el password de la persona y luego va a hacer un fetch, va a escribir en esta dirección la data del usuario, o sea, el usuario y la contraseña. ¿Okay? Entonces lo que está pasando es que este código JavaScript que está metido, por decirlo de alguna manera, dentro de este post que se llama importante, lo que está haciendo es tomando el control de un cierto botón login que aparezca acá arriba y que en vez de que estas credenciales se envíen al servidor que está sirviendo esta página, se envían a otro servidor perteneciente al atacante malicioso y que de esa manera el contenido del usuario de contraseña en particular se va a otro servidor y por lo tanto hubo un robo de credenciales a través de la inyección de un código a través de cross-site scripting, ¿no? Un código JavaScript. ¿Okay? Entonces, como aquí yo puedo poner básicamente lo que quiera dentro del código JavaScript, un ataque de cross-site scripting es súper potente, ¿no? Porque permite poder ejecutar código JavaScript malicioso en el dispositivo de otras personas y eso puede ser eh, totalmente, potencialmente muy terrible. El alcance de los tipos de los cross-site scripting tiene que ver sobre todo con dónde está guardada la información y dónde puede ser utilizada. Y por lo general uno hace este cuadro donde dice para abajo que el cross-site scripting es
guardado. Eso quiere decir que es el servidor el que guarda el código del JavaScript, que es lo que estamos hablando anteriormente. Este código JavaScript está en el contenido del post y el contenido del post está guardado en el servidor que está, para la redundancia, sirviendo esta aplicación web. Entonces, es un código inyectado por un atacante malicioso como usuario del sistema y ese código malicioso se guarda en el servidor de la aplicación y luego todos los usuarios que ingresen a esa aplicación van a estar recibiendo este código JavaScript malicioso. ¿Ya? Esa es la primera, que se guarda en el servidor. O también lo podría guardar en el cliente, en el espacio de almacenamiento del navegador web, por ejemplo. Y también en lo que se llama cross-site scripting, que son reflejados, eh, que es como yo al acceder a una página, la página ya viene con este código en esa request. Por ejemplo, guardar código JavaScript en la URL de una página. O sea, yo guardo ese código de JavaScript, entonces cada vez que la persona se meta a esa página, se ejecuta el código de JavaScript que está en la URL y me devuelve para mí mismo. Por eso se llama reflejado y eso también se puede guardar en el servidor cliente. Entonces la idea es la siguiente, hay una entrada maliciosa que luego esta entrada maliciosa puede ir o al cliente o al servidor y luego hay una salida maliciosa que es un poco la salida con el código JavaScript alterado. ¿Ya? Y ahí dependiendo de si se guarda en el cliente o en el servidor, puede haber algún tipo de persistencia del ataque. ¿Ya? Eso. También, para más información, en este caso, está la referencia del OWASP, todo lo que tiene que ver con cross-site script. Al igual que inyectar código JavaScript, uno puede inyectar comandos, ¿ya? Comandos de consola, por ejemplo, o de shell. Y para ello, siempre una recomendación es tener cuidado con los datos que recibo del usuario. ¿Ya? En el caso anterior, también tiene que ver con esto, que es el usuario el que envía un código malicioso para que sea guardado en el servidor. Aquí también es el usuario el que interactúa con la aplicación web y puede mandar un comando que va a terminar siendo ejecutado en el servidor de la aplicación web. Entonces imaginemos lo siguiente, tenemos un código en PHP, voy a decir Eduardo y cambiamos el ejemplo en PHP. Entonces, ¿qué hace lo siguiente? Entonces, este código lo corre el servidor de la aplicación web, que va a obtener el field name de un cierto archivo que establece el usuario, y luego va a hacer una llamada a sistema, donde va a hacer un touch de ese archivo, o quiere decir esto que va a crear ese archivo. Eso es lo que hace la aplicación web. Imaginémonos que es una aplicación de storage, entonces yo le digo, quiero crear el archivo a.txt. Entonces lo que hace este código es, ok, creo el archivo a.txt. Hay un dato externo que es el nombre del archivo. Este file name que viene acá es un input del usuario. El usuario es el que establece ese nombre. Y por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. En vez de que el archivo se llame archivo.txt, hago que el archivo se llame archivo.txt, punto y coma, rm-rf asterisco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este nombre se va a meter dentro de este comando y por lo tanto el comando que va a ejecutar el sistema va a ser touch archivo.txt, punto y coma, rm-rf asterisco y por lo tanto se va a ejecutar rm-rf asterisco, por lo tanto se va a borrar todo lo que haya en ese servidor. Como dice esto. Entonces, como el file name viene de parte del usuario, si el file name es de este estilo, se puede ejecutar una inyección de comando y en particular se ejecuta este comando rm-rf asterisco y se borra todo lo que hay en la aplicación. ¿Cómo prevenir esto? Por lo general uno usa las instrucciones de usar APIs de alto nivel para manejar inputs del usuario, que ya vienen con lo que se llama sanitización de entradas, donde hay varias reglas que permiten como sanitizar lo que viene del usuario y prevenir poder poner, por ejemplo, nombre de archivo con esta
estructura. ¿Qué mitigaciones existen para cross-site scripting y para inyecciones de comando? La primera, validar entradas. Siempre se tiene que hacer a nivel de servidor. Si bien uno puede hacerlo a nivel de cliente, no es tan seguro. O sea, imaginemos un formulario donde yo pongo mi root y el formulario está construido de tal manera que si yo pongo un root distinto, el formulario me va a decir no es correcto. Uno siempre puede bypassar el formulario, ver cuál es la request que se ejecuta y enviar por ahí un string mal formado, en particular un root mal formado. Por lo tanto, las validaciones de entrada siempre tienen que hacerse al menos en el lado del servidor, ya que las del lado del cliente no entregan seguridad, sí usabilidad, pero no seguridad, ya que pueden ser fácilmente bypassables. Está lo que les decía anteriormente, saneamiento de entradas. Al recibir entradas maliciosas, que haya alguna manera de identificar que una entrada es maliciosa y que no se ingrese o con eso ejecuten esas entradas, o sea que hay una manera de prevenir eso. Por lo general, uno recomienda que se utilicen librerías, dependiendo del lenguaje en que uno esté creando su aplicación. Existen diversas librerías. No lo hagan a mano, es muy fácil de burlar cualquier tipo de saneamiento de entrada que ustedes puedan realizar a mano. Si existen librerías que lo hacen, utilícenlas. Protección al mostrar entradas, también hay todo lo que se llama HTML safe, que permite justamente cambiar la codificación de ciertas entradas para que no haya problema al mostrarla en un código, en una página que está mostrando HTML. Para más información, en particular en algún lenguaje específico, están aquí las referencias para poder prevenir cross-site scripting o inyecciones de comandos. Ahora creo que con esto voy a terminar, que en 10 minutos. Una historia sobre cross-site script. Hace algunos años, por no decir varios años atrás, existía una aplicación, un sitio que se llama MySpace. No sé si ustedes, yo creo que nadie de ustedes lo interactuó con esa página, pero tal vez les suena. MySpace era como un proto Facebook, por decirlo de alguna manera, que era un lugar, una aplicación donde uno aunaba varias cosas que estaban dando vueltas por ahí. ¿Ya? Podía poner unas fotos dentro de su perfil de MySpace, podía poner la música que le gustaba, había ciertos foros sobre ciertos temas en particular, eh, y eso, podía poner información de uno. Entonces era como un proto Facebook que allá por los comienzos de los 2000 fue bastante popular en Internet. Y en MySpace eh, tenían maneras de mitigar particular cross-site scripting haciendo detección de ciertas palabras claves. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cada una de las entradas que uno podía enviarle la información a la aplicación, había maneras que tenía MySpace de detectar ciertas palabras claves que podrían resultar potencialmente en la inyección de un código malicioso o de un script malicioso, que por lo tanto de esa manera prevenía el ataque de cross-site scripting, entre otras cosas. Esto surgió en algún caso muy conocido que es el Sammy Worm, el gusano Sammy, donde en esta página está la explicación detallada de cómo luce el gusano Sammy, para que puedan ir a revisarla, que justamente es una manera muy meticulosa de bypassear la detección de palabras claves que tenía hecha MySpace. Entonces, MySpace tenía cierta manera de detectar palabras claves y este gusano lo que hacía es bypassear todas esas barreras y de última manera inyectar este cross-site scripting. ¿Qué hacía? Este cross-site scripting era lo siguiente. Había un usuario, vamos a llamar Sammy, que quería tener muchos amigos. ¿Ya? Imagina que en Facebook también alguien podría querer lo mismo. Entonces, creó un gusano, el Sammy Worm, que lo envió
dentro de un post que uno envía en su perfil, lo envía a MySpace y ese script quedó alojado en MySpace. Entonces, ¿qué es lo que hacía este gusano? Lo primero que hacía, a ver, reitero, los detalles técnicos de cómo hizo eso están en esa página. Yo estoy explicando qué es lo que hacía el gusano, no cómo lo hacía. Lo que hacía este gusano es que cuando uno visitaba un perfil infectado, se ejecutaba este código JavaScript y lo primero que hacía es que este código JavaScript se posteaba a sí mismo en el perfil que lo estaba visitando. Ya una especie de replicación o clonación. Pues yo visito un perfil con el script malicioso, lo primero que hace el script malicioso es ponerse también dentro del perfil de la persona que lo estaba visitando y también agregadas a Sami de amigo. ¿Ya? Eso era lo que hacía. Entonces, Sami, extrañamente, empezó a aumentar mucho su cantidad de amigos y llegó a tener más de 1 millón de amigos en menos de 20 horas. O sea, el gusano de Sami se replicó muy rápidamente a través de todos los perfiles, de muchos perfiles, en lugar de 1 millón de perfiles, y que hacía justamente esto, hacía un proceso de replicación y agregaba a Sami de amigo. Esto tiene un final de que el Servicio Secreto de Estados Unidos arresta a esta persona, al dueño del perfil, debiendo cumplir 3 años de libertad condicional, 90 días de servicio comunitario y pagar aproximadamente $20.000 en multas. ¿No? No tengo bien claro, yo en la mañana pensaba cuál era la particular, el delito que se le acreditaba. No tengo tan claro, lo voy a averiguar para comentárselos. Eh, pero eso, eh, es toda una historia del gusano. Les recomiendo que visiten esta página para que vean los detalles técnicos de cómo este gusano puede bypassear la detección de palabras claves que tenía MySpace. ¿Ya? Esto. Eso es un pantallazo de cómo lucía MySpace en ese tiempo. Eh, Eso. ¿Qué más me queda? Inyecciones SQL, que me quedan 5 minutos. Creo que voy a alcanzar o no. Ya, voy a avanzar nomás. Solo quiero entrar en inyecciones SQL, que creo que es importante. Entonces, tal como vimos anteriormente, se pueden hacer inyecciones de comandos si es que no hay un saneamiento de entradas. Y también uno puede hacer inyecciones SQL, ¿ya? Lo que pasa mucho en muchas aplicaciones es que a partir de inputs de usuarios se generan ciertas consultas SQL. Por ejemplo, hay una lista de personas y hay un campo para buscar. Yo puedo buscar ahí el nombre de una persona y eso me va a implicar que el servidor tiene que hacer una búsqueda SQL, un select, utilizando eso como input y me va a devolver la respuesta. Entonces hay varias interacción del usuario que deriva en consultas SQL. Entonces es bastante lógico pensar que si antes un usuario podía inyectar comandos que se podía ejecutar, ¿por qué no puede inyectar código SQL que se va a finalmente ejecutar? Entonces imaginemos el siguiente ejemplo. Hay un post, se hace un post al recurso login, donde yo se envía el usuario y una cierta contraseña. Eso ejecuta una consulta SQL del estilo, voy a seleccionar los usuarios y contraseñas de la tabla usuario donde el username sea este, para obviamente obtener la contraseña y compararla si las contraseñas son iguales. Imaginen ahora el siguiente escenario. Voy a hacer un post al recurso login, pero ahora mi usuario se va a llamar así. Se va a llamar, comillas, or1, punto y coma, delete table users, punto y coma, raya, raya. Esto, si es usuario, lo ponemos en la consulta SQL que aparece más arriba, deriva en la siguiente consulta SQL. Hace un select del user y la contraseña de la tabla user, donde el username es algo o uno, y eso siempre es true. ¿Ya? Algo o uno es siempre true, por lo tanto el where se hace true, por lo tanto esta select user pass from users se realiza, y después hay un punto y coma, por lo tanto resulta bien la primera consulta, se hace la segunda consulta, que es la delete table users, por lo tanto acá hay una inyección SQL, un SQL injection que se llama,
donde se borra la tabla users, ya que no hay ningún tipo de prevención. Después hay un raya raya, no sé si ustedes conocen detalles de SQL, pero raya raya es un símbolo para hacer comentarios en SQL. O sea, por lo general, cuando uno hace un SQL injection, siempre le pone al final raya raya, por si hubiera más código SQL para allá, a mí no me importa. Entonces, el raya raya lo que hace es convertir todo el código que podría venir más adelante en un comentario. Por lo tanto, no se ejecuta ese código SQL. Eso, ¿cuáles son las mitigaciones para prevenir SQL injection? Uso de consultas preparadas, hay distintos ORM dependiendo del lenguaje que utiliza, consultas preparadas SQL, justamente el uso de ORMs para poder manejar las consultas que están en mi base de datos. También puede haber saneamiento de entradas para prevenir SQL injection. Podría ser, pero existe algo que se llama las inyecciones SQL ciegas, que la idea es que, a pesar de que haya un saneamiento de entrada, yo pueda ir obteniendo información de cómo es la estructura de la base de datos, ¿no? Eso, no voy a entrar aquí, pero pueden ver ahí el sitio para ver un poquito más de SQL Injection ciegas. Eso, hasta aquí lo voy a dejar, no nos da el tiempo. Esa va a ser la clase de hoy, así que detener la grabación.